De hoy, amén. Vamos a levantar nuestras manitos, vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites estar delante de ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque eres un Dios de misericordia, un Dios de amor. Señor, queremos aprender tu palabra en esta mañana. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Seas tú guiándonos, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Señor, que obres en nuestra vida, Señor, que en esta mañana podamos aprender tu palabra, que podamos experimentar, Señor, un cambio en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre Santo. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, te adoramos, Señor. Sea tu Espíritu Santo que nos guíe en esta mañana, y que mis amados hermanos que son parte de la iglesia Shaddai y nuestros hermanos de la red social del YouTube, Señor, puedan aprender esta palabra, Señor. Continuando ya, casi culminando, Señor, este ciclo de enseñanza, Señor, acerca de la vigilia de oración, Padre, pueda, Señor, esto dar fruto en su tiempo, en la voluntad tuya, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir aprendiendo la palabra del Señor, hermano. Ya estamos por culminar este ciclo de enseñanza acerca de la vigilia de oración. Amén. Ya habíamos acabado el anterior miércoles lo que es ejercitar los tipos de oración. Amén. Era un capítulo muy largo. Amén. Pero a través de ese capítulo se está dando los cimientos para poder llegar al último tipo, que es la oración en el Espíritu. Ese tipo de oración en lenguas tenemos que aprender a hablar. Amén. A orar con Dios. Porque este tipo de oración el diablo no entiende. Y eso nos conviene. Nos conviene que él no hable. Amén. Vamos a guardar silencio cuando estudiemos la palabra del Señor. El título lleva cómo obtener la unción. Estamos en la parte 8. Cómo obtener la unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo obtenemos la unción del Espíritu Santo? Ahí están los textos, solamente anoten. Amén. No, vamos a guardar silencio. Amén. Estamos en una enseñanza. ¿Cómo obtener la unción del Espíritu Santo? Vamos a ver los siguientes puntos. Número 1, vamos a ver cómo se origina la unción. Vamos a ver de cómo se origina la unción. Número 2, vamos a aprender qué es la unción. Número 3, vamos a ver qué significa ser ungido. Amén. Número 4, vamos a ver la unción en el Antiguo y Nuevo Testamento. A. La unción de objetos sagrados dedicados al culto de Dios en el tabernáculo del templo. B. Vamos a ver acerca del Antiguo Testamento a través de la Biblia. La unción de los sacerdotes comenzando desde Aarón y sus hijos. C. La unción de reyes. ¿Cómo se ungía a los reyes para que gobiernen Israel? D. La unción de profetas, como a los profetas se les ungía también, vamos a ver eso. La unción sobre piedras, amén. Como Jacob, cuando habló con Dios, tuvo un encuentro con Dios, dice que ungió las piedras, amén, como señal de encuentro con Dios, como señal de que Dios había hablado con él. Eso lo vamos a ver. F, la unción sobre la belleza.
sobre las barbas, las cejas y los cabellos. Qué lindo, ¿no? Medio raro esto, pero había eso, se practicaba antes, en los tiempos de Ruth. Amén. 5. Vamos a hablar, ¿para qué sirve la unción del Espíritu Santo? O sea, una vez que obtienes, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo? Todo eso vamos a ver. Para dar valentía en la exposición de la palabra de Dios. Amén. Para eso sirve la unción. Para tener poder y autoridad para echar fuera demonios. No, solamente escuchen. Vamos a ir desglosando esto poco a poco. Solamente escuchen. Para tener poder y autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermedades. Para eso sirve la unción. Para exponer la palabra con autoridad. Para traer libertad. Para estar capacitado en servir. Para predicar el evangelio y liberar a los cautivos. Para alcanzar sabiduría y guianza en el espíritu. Para pudrir los yugos. Para aclarar los ojos e iluminación, para usar tus ropas en sanar, para usar tu sombra en sanar, para que el aceite sea para sanar enfermedades, para señal de gozo y alegría, para ungir con perfume de nardo puro para la sepultura, para probar a los espíritus, para dar profecía, para recibir poder, para dar fruto, para impartir los dones, para ser transformado en un nuevo hombre, para tener una unción territorial. Vamos a hablar de eso también. Amén. Como cuando nos consagramos a Dios, cuando buscamos el rostro de Dios, Dios puede darnos esa unción a medida que vayamos creciendo. Donde vayamos, donde Dios nos lleve, una unción a kilómetros se va a sentir. Amén. Eso es cuando uno crece en el Espíritu. Amén. Para ser transportado de un lugar a otro, como ocurrió con Felipe. Amén. Para que tu rostro resplandezca. Dice, cuando uno está en la presencia de Dios, su rostro brilla. Bueno, lo vamos a ver. ¿Cómo se obtiene la unción del Espíritu Santo? Este punto es bien importante. ¿Cómo se obtiene? Porque sobre esto se basa nuestro estudio. Amén. Dice el punto clave, tienes que buscarlo con todo tu corazón. ¿A quién? A Dios, para que te unja, para que te llene de su Espíritu. En primer lugar tienes que hacer, ¿qué cosa? Esforzarte. Número 2, tienes que adorarlo. Número 3, tienes que desearlo. Y como último punto vamos a ver cómo se mantiene la unción del Espíritu Santo. Una cosa es que obtienes la unción, pero ahora lo más importante es mantenerlo esa unción. ¿Bien? Vamos a aprender eso. 1, debes buscar su rostro continuamente para mantenerlo. Número 2, si tu vida tiene huecos de pecado, si le has dado lugar al diablo, esto provocará una rajadura en la vasija que eres tú, y por ahí se irá el aceite. O sea, el pecado hace que la unción cese. ¿Amén? Cuando eres expuesto a la batalla espiritual, tu aceite necesitará ser cambiado cada X tiempo. Si no, perderás su capacidad de protegerte y quedarás expuesto en la batalla. Y recuerda, aunque no quieras, siempre estamos en la batalla espiritual. Así como el automóvil necesita combustible para caminar, nosotros espiritualmente necesitamos la unción del Espíritu Santo para seguir adelante. Amén. 4, esta unción tienes que depositarlo en otros. Esos 4 factores son importantes para mantener la unción del Espíritu Santo. Ahora vámonos. Voy a tratar de ser breve, concreto. Las partes que están con amarillo, hermanos, esa es la parte importante del texto, referido al tema. Amén. El origen de la unción viene de la práctica de los pastores. Vamos a ver de cómo se origina la unción. ¿Cómo dice? Los piojos y otros insectos a menudo entraban en la lana de las ovejas, dice. Y cuando llegaron cerca de la cabeza de las ovejitas,
Podrían hacer una madriguera en las orejas de las ovejas y matar a las ovejas. O sea, ese insectos se acercaban a las ovejitas, a sus orejitas. Y cuando si se entraban a sus orejitas, obvio, los iban a matar, son sensibles las ovejitas. Entonces, ¿qué hacía la gente de ese entonces? Entonces los antiguos pastores vertían aceite en la cabeza de las ovejas. Esto hizo resbaladiza la lana, lo que hacía imposible que los insectos llegaran cerca de las orejas de las ovejas, porque los insectos se deslizarían. De esto la unción llegó a ser un símbolo ¿de qué? De bendición, de protección y de empoderamiento, o de protección, o de, ¿cómo se llama? De apoderarse, quiere decir. ¿Qué es la unción? Número 2. Las palabras griegas del Nuevo Testamento para ungir son crío, o sea, viene de esa palabra griega, que significa, ¿qué cosa? Untar o frotar con aceite. ¿Qué quiere decir? Vertimos el aceite, untamos y frotamos. Amén. Eso significa ungir. Amén. Y por implicación dice, o sea, por comparación, consagrar para un oficio o servicio religioso. Y aleipo, que significa ungir. En tiempos bíblicos la gente era ungida con aceite para significar la bendición de Dios, el llamado de Dios a la vida de esa persona. ¿Dónde se escribe? ¿Dónde está escrito eso? Solamente anótense. Éxodo 29, verso 7, lo van a repasar en su casa. Éxodo 40, verso 9. Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 6. Eclesiastés capítulo 9, verso 8, Santiago capítulo 5, 14. ¿Se acuerdan, no? De Santiago 5, 14, cuando nos dice la palabra que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren, ungiéndole con, ¿qué? Con aceite. La oración del justo puede mucho. La oración de fe salvará al enfermo, dice. Si hubiera cometido pecados, le será perdonado y Dios lo levantará. Amén. Gloria al Señor. Dice, una persona fue ungida para un propósito especial, para ser un rey, un profeta, un constructor. No hay nada malo con ungir a una persona con aceite hoy en día. Esa práctica se sigue realizando. Amén. Solo tenemos que asegurarnos que el propósito de la unción, o sea, de ungir, está de acuerdo a cómo, con las escrituras. O sea, tenemos que enfocarnos de acuerdo a la escritura, hacerlo de acuerdo a la escritura. Amén. La unción no debe ser vista como una poción mágica, como algunos piensan. Amén. El aceite mismo no tiene ningún poder. Es solamente Dios quien puede ungir a una persona para un propósito específico. Si usamos el aceite, es solo un símbolo de lo que Dios está haciendo. Ungir significa aplicar el ungüento o derramar el aceite sobre algo o sobre alguien. Cuando nosotros dedicamos nuestra casa a Dios, los pastores generalmente han visto, ¿no? Vierten el aceite, lo untan y empiezan a mezclarlo el aceite y empiezan a orar, ungiendo toda la casa. Amén. Y eso también debemos hacer cuando queremos dedicarlo exclusivamente al servicio del Señor. Amén. Ungir significa aplicar ungüento o derramar aceite sobre algo o sobre alguien. Amén. La unción antiguamente consistía en la práctica de un sacerdote o profeta de derramar aceite sobre un hombre u objeto con el fin de consagrarlo. ¿Para qué? Para el servicio de Dios. Era la forma simbólica de mostrar que Dios había apartado a alguien para una tarea específica. El acto de derramar aceite sobre algo o alguien para consagrar, santificar, apartar o dedicar a ese objeto o a esa persona para una tarea especial. Era una manera simbólica de santificar o apartar. La unción del Espíritu Santo es el
¿Qué dice? ¿Qué había sido la unción del Espíritu Santo? Es el poder de Dios. Es la presencia misma de Dios. ¿Qué dice? En tu vida. ¿Qué había sido la unción del Espíritu Santo? Es el poder de Dios. Es la presencia misma de Dios en tu vida. Cuando Moisés subía al monte, ¿qué dice la palabra? Le cubría la nube de gloria, su presencia. Siempre le decía, su oración de Moisés era: Señor, si tú no me vas a ir, si tu presencia no va a ir conmigo, mejor es que no vaya. Y esa tiene que ser nuestra oración. Si tu presencia, Señor, no va a estar conmigo, mejor es que no me envíes. ¿Amén? El poder del Señor es la unción del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Número 3. ¿Qué significa ser ungido? Otro significado de la palabra ungido es escogido. ¿Qué había significado ser ungido? Ser escogido, no se olvide. Segunda de Samuel 1:14 dice: como no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová. Esto le dice David al hombre que le ayudó a que Saúl se mate. ¿Amén? Lo que nos interesa es que le dice textualmente David a este hombre: ¿cómo pudiste ser capaz de matar al ungido de Jehová? O sea, a Saúl. La Biblia dice que Cristo Jesús, ungido por Dios con el Espíritu Santo, fue enviado para predicar las buenas nuevas y liberar a aquellos que habían sido cautivos por el pecado. Lucas 4, versos 18 al 19 dice, escuchen bien, ¿cuáles son los objetivos con el que al Señor lo ha ungido el Espíritu Santo? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, número 1. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, número 2. A pregonar libertad a los cautivos, número 4. Y vista a los ciegos, número 5. Poner libertad a los oprimidos, número 6. Y a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Con ese propósito, el Espíritu Santo ungió al Señor Jesús. Amén. Hechos 10:38, Pedro habla del Señor Jesús. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lucas 3:16, pero viene uno más poderoso que yo, dice Juan el Bautista, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Qué dice? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Después de dejar Cristo la tierra, Él nos dio el don del Espíritu Santo. Juan 14:16 dice que Él enviaría otro consolador para que esté con nosotros para siempre. ¿Qué se llama ese consolador? ¿Qué se llama ese consolador, hermanos? Tienen que gritarlo, hermanos. Ahora, todos los cristianos somos ungidos, escogidos para un propósito específico. ¿Qué cosa? Promover el reino de Dios. Con ese objetivo hemos sido ungidos, escogidos por Dios. Primera de Juan 2:20 dice: vosotros tenéis la unción del Santo. Amén. Conocen ustedes todas las cosas. Solamente por el Espíritu se puede llegar a conocerles. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 21 al 22 dice: el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Amén. El Espíritu es un símbolo, es un sello, es una garantía, es un pasaporte, es una visa para llevarnos a nuestra patria celestial. Amén. Eso no se olvide. Número 4.
la unción en el Antiguo y Nuevo Testamento. Inciso A, la unción de objetos sagrados dedicados al culto de Dios en el tabernáculo o templo. ¿Cómo se dedicaban? Usando la unción. Vamos a ver. Éxodo 40, verso 9 dice: tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, le dice el Señor. Lo mismo, Dios nos manda, a los pastores nos manda que vayamos y unjamos. Tú lo mismo debes hacer con tu casa, debes ungir tu casa o llamar a un pastor. Amén. Lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. ¿Con qué propósito ungimos la casa? Para que sea santo, dedicado a Dios. No tiene que haber en esa casa ninguna fiesta, ninguna música, nada que lo profane. ¿Ven? Cuando dedicamos a Dios. A su nombre. Gloria. Levítico 8:10 dice: tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y los santificó. Inciso B, la unción de los sacerdotes, comenzando desde Aarón y sus hijos. Éxodo 28:41 dice: vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y los santificarás. Amén. Aarón y toda su descendencia, su familia, eran de la tribu de los levitas. Amén. Amén. De la tribu de los sacerdotes. Y ellos eran dedicados, consagrados para el servicio dentro del tabernáculo de reunión. ¿Amén? Eran los encargados de el atrio exterior, donde estaba, ¿qué cosa? El lavacro, estaba el altar de los holocaustos. Amén. También eran los que estaban ocupados en el servicio del lugar santo. Amén. ¿Qué se hacía en el lugar santo? Estaba ahí el altar, amén, del incienso. ¿Se acuerdan, lo que hemos visto? ¿Qué está ahí? El candelabro, la mesa de la preposición. Amén. El lugar santísimo. ¿Qué objetos estaban en el lugar santísimo? El arca de la alianza. Entonces, todos estos sacerdotes eran dedicados para que trabajen dentro del tabernáculo, dentro del templo, dentro del santuario de Dios. Amén. Ahora, el tabernáculo es también figura y sombra de la iglesia. En la iglesia, ¿qué se presenta este lugar? El lugar atrio. Este lugar donde nos arrodillamos, el lugar santo, y donde está el púlpito es el lugar santísimo. ¿Quiénes tienen acceso a eso? Los que son dedicados a ese servicio. ¿Okay? A su nombre. Y en este tiempo que estamos hablando era Aarón, la familia de Aarón. Éxodo 29, verso 21 dice: y el aceite de la unción rociarás ¿sobre quién? Sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre sus vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Levítico 8:12 dice: derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificar. Entonces, cuando se derrama el aceite, dice la palabra que sirve para santificar. Inciso C: ¿cómo era la unción sobre los reyes? ¿Cómo Dios obraba? Dice: eran apartados para una tarea especial de gobierno, eran consagrados con la tarea de dirigir y gobernar con justicia al pueblo. Eso era la tarea principal. Con ese propósito los ungían en ese tiempo de los reyes. Primera de Samuel 9:16 dice: le da una ordenanza a Dios a Samuel, al cual ungirás por príncipe sobre el pueblo de Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos. ¿De quién está hablando en este pasaje bíblico? Primera de Samuel 9:16.
¿Quién era el primer rey de Israel? Saúl. ¿Quién era? ¿Quién era, hermanos? Pues ya hemos visto varias veces, hermanos. Saúl, nunca se olvide. Saúl es el primer rey de Israel. De él está hablando Samuel. A él ungirás. Y como en ese tiempo de los profetas, ¿cómo ungían a los reyes? A través de un cuerno, un shofar que decían, ahí echaban el aceite y derramaban sobre la cabeza del que Dios ha escogido para que gobierne Israel. Amén. Primera de Samuel 10:1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite. En ese tiempo no había estos frascos, había como una especie de vasijita donde ellos utilizaban o echaban el aceite. Amén. Tomarás una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Primera de Samuel 15, verso 1 y verso 17. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Salmo 89, verso 20. ¿Cómo Dios le unge a David? Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. ¿Qué había sido la unción? Había sido santa, pura. Primera de Reyes 1:34. Allí lo ungirás al sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta, diciendo, viva el rey Salomón. Primera de Reyes 19:15. Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. La unción de profetas, inciso D. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 16. Dios le manda a Elías, a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Amén? ¿Se acuerdan de la doble porción del Espíritu? ¿De cuál porción, de cuál estaba hablando, hermanos, cuando la Biblia nos habla de la doble porción? No, estaba hablando del Espíritu de Elías. No tenemos que confundir. Amén. Hay que escudriñar. Inciso E, la unción sobre piedras. Cuando Jacob tiene un encuentro con Dios. Génesis 28, verso 18 dice, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó, ¿qué dice? Aceite encima de ella. Amén. Lo utilizó para consagrar como señal de que él había tenido un encuentro con Dios. ¿Cuántos dicen amén? La unción sobre la belleza, barbas, cejas y cabellos. Ruth capítulo 3, verso 3. Mira cómo le dice, Noemí le dice a Ruth, te lavarás pues y te ungirás, dice, vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber, te ungirás. La única manera de ungirse era poniéndose aceite. ¿Ven? Porque muy diferente es ungir y lavarse. Primero te lavarás y luego te ungirás. La Biblia menciona también que el Espíritu del Señor venía sobre sus siervos y les daba poder. Esta acción se registra mucho en el libro de los Jueces, en donde el Espíritu del Señor venía sobre Gedeón, sobre Sansón, y los llenaba de fuerza, sabiduría y poder para liberar a Israel en tiempos de guerra y de opresión. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba de forma permanente en su pueblo, como vemos que sucede en el Nuevo Testamento, a través de la salvación de Cristo en el creyente.
Efesios 1:13. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso estaba guardado para la iglesia, hermanos. Amén. Así hemos podido ver a través de toda la palabra del Señor cómo el aceite era utilizado. Amén. Ahora vamos a ver como quinto punto, ¿para qué es la unción del Espíritu Santo? ¿O para qué sirve la unción del Espíritu Santo? Número 1, para dar valentía en la exposición de la palabra de Dios. ¿Dónde nos dice eso? Hechos 4:31 dice, hablaban con denuedo la palabra de Dios. A ver, leeremos desde este punto. Hechos 4:31. Todos fueron llenos del Espíritu Santo cuando habían orado, dice, bien claro. El lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La valentía que Dios te da a través de la unción del Espíritu Santo. Poder y autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermedades. Lucas 9:1 dice, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Marcos 3:15, autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Mateo 10, verso 1, autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Solamente con la unción del Espíritu Santo se puede lograr esto. Marcos 16, verso 17, la palabra de Dios, y ustedes ya lo conocen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Exponer la palabra con autoridad. Se admiraban, dice en Lucas 4:32, de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. La unción trae libertad. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, donde está la presencia del Señor, allí hay liberación, allí hay libertad. La unción te capacita para servir. ¿Amén? Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ¿qué es ministrar? Ministrar es servir a Dios. ¿Amén? Ministre conforme al poder que Dios da, o sea, conforme a la unción que Dios te ha dado, te ha capacitado, te ha ungido para esa labor que desempeñas dentro de la iglesia, para que en todo seas glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para predicar el evangelio y liberar a los cautivos. Isaías 61, verso 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová. Dice, ¿para qué? Para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos. ¿Qué cosa? Para que la cárcel sea abierta. ¿Amén? Para que sean libres. Romanos 1:16, escuchen bien, porque es poder de Dios, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Entonces el evangelio va a decir poder de Dios. Amén. Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino que en poder. El reino de Dios no es palabras, hermanos, es poder. La unción sirve para alcanzar sabiduría y guianza. Primera de Juan 2, verso 27 dice, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseñan todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanezcan en Él. Sirve para pudrir los yugos. Isaías 10:27, ustedes lo conocen muy bien. Su carga será quitada de tu hombro y tu yugo de tu cuello.
y el yugo se pudrirá a causa de ¿qué? De la unción. Solo el poder del Espíritu Santo hace que ese yugo se desvanezca, desaparezca. Amén. Para aclarar los ojos e iluminarte. Apocalipsis 3:18 dice: unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. Las ropas para sanar. Marcos 5, verso 28 al 30 dice: porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Quién decía eso? La mujer que tenía flujo de sangre. Tan solamente ella creía que tocando el manto del Señor Jesús iba a ser sana. ¿Y qué es lo que pasa en el verso 29? Dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Verso 30, conociendo en sí Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Amén. La unción, usando la sombra de Pedro para sanar. Hechos 5:15 dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar por lo menos Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Esperaban tan solamente que la sombra de Pedro pase por las ropas de los enfermos para que Dios los sane. Amén. Así era esa unción poderosa de la iglesia primitiva. El aceite para sanar enfermedades. Amén. Este aceite que vemos utilizan y se utiliza aún todavía. ¿Para qué? Para sanar enfermedades. Marcos 6:13 dice: y echaban fuera demonios y ungían con aceite ¿qué? A muchos enfermos y los sanaban. Santiago 5:14 verso 15 dice: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La unción como señal de gozo y alegría. Una persona ungida, una persona que está con la presencia del Señor, tiene óleo de gozo, como dice Isaías 61, verso 3, y tiene un manto de alegría. Pero aquí vamos a entender mejor qué significa la unción como señal de gozo. Hebreos 1:9 dice: has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió Dios con óleo de alegría. Entonces la alegría, el gozo de un cristiano ungido es señal de que Dios lo ha escogido. Amén. A su nombre. La unción para ungir como un perfume de nardo puro para la sepultura. Esto lo practicaron en los tiempos de Jesús, cuando la mujer que tenía un perfume, ¿no ve? Costoso. Mateo 26, verso 6 nos habla: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Marcos 14, verso 8 dice: esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Antes, en los tiempos de Jesús, cuando una persona, un judío moría, lo ungían, lo lavaban primeramente y lo ungían con aceite. Amén. Para llevarlo a su sepultura. Las sepulturas, ¿cómo eran antes? Eran cuevas, hermano. Amén. Lo preparaban para llevarlo a la sepultura. Juan 12, verso 3. Tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. ¿Para qué sirve la unción? Para probar a los espíritus. Eso hemos aprendido, ¿no? Romanos 8:9 dice: no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido del mundo. ¿Cómo se prueba? Hemos dicho lo anterior. ¿Cómo se prueba los espíritus? Tan solamente le preguntas a ese espíritu. ¿Jesucristo vino en carne o en espíritu? ¿Qué tiene que decir? Si es de Dios, vino en carne. Y si es del diablo, o es un falso profeta, o es un espíritu inmundo engañador, ¿qué va a decir? En espíritu. Porque la Biblia dice claramente que Satanás es padre de mentira. Todos los demonios sí o sí van a decir que es en espíritu ha venido. Allí detecta si es de Dios o es del diablo. Hasta en tus sueños tienes que hacer eso. Cuando en tu sueño pareces que no fuese de Dios, tienes que preguntarle, ¿Jesucristo vino en carne o en espíritu? En tu sueño. Si te dicen espíritu, ya, vete, reprendes, lo echas fuera en el nombre de Jesús. Así engañan los espíritus. Las brujas, brujos vienen en sueños, igual, cuando estás orando vienen. Y tienes que preguntarle. Puede disfrazarse como ángel de luz, que puede engañar. Y así tienes que probarlo. Esa unción te va a enseñar el Señor. Amén. A su nombre. Gloria. Para dar profecía. Hechos 11, verso 28. La unción. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, empezamos a profetizar, hermanos. Amén. Levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu, mira, profetizando, que vendría una gran hambre en todo el tiempo, en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de ¿quién? De Claudio, era un emperador romano. Y eso ha pasado. Primera de Timoteo 4, verso 1-2, que dice, pero el Espíritu dice claramente en los postreros días, habrá tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo la cauterizada la conciencia. Amén. A su nombre, el Espíritu Santo está profetizando. A ver, ¿cómo era la profecía para estos últimos tiempos acerca del derramamiento del Espíritu Santo? Joel capítulo 2, verso 28 nos dice, dice Dios, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán. Amén, es una señal, la profecía. ¿Qué dice más? Verán visiones vuestros jóvenes. Vuestros ancianos soñarán sueños. Esas son las manifestaciones de una persona que está ungida, que tiene una comunión con el Espíritu. La unción para recibir poder. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿qué? El Espíritu Santo. Solamente tendrás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. ¿Y cómo tenemos que hacer para recibir poder? ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Oró, ayunó, escudriñó la Escritura. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Amén? Segunda de Corintios capítulo 6, versos 6 al 7. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, para dar fruto. Esto ustedes ya lo saben. Cuando se reconoce que una persona está escogida, ungida por Dios, tiene la unción del Espíritu Santo, cuando da fruto. Gálatas 5, verso 22 a 23. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso tiene que manifestarse en un cristiano ungido. Para impartir los dones. ¿Cuántos tipos de dones existen, hermanos? A ver, vamos a ver. 1 Corintios capítulo 12, verso 8 al 10 dice.
Palabra de sabiduría, número 1. Palabra de ciencia, número 2. Fe, número 3. Dones de sanidades, número 4. Hacer milagros, número 5. Profecía, número 6. Discernimiento de espíritus, número 7. Diversos géneros de lenguas, número 8. ¿Y qué más? Interpretación de lenguas. Esto se va a ir manifestándose cuando vas a tener la unción del Espíritu Santo. Todos pueden lograr tener esto, hermanos. No es imposible. Amén. Pero como vamos a concluir, la clave no es tanto el que tú lo recibas, sino mantener. Eso es lo más importante. ¿Se acuerdan del avivamiento en la calle Susa? Gloria a Dios, parece que era unos 2 años avivamiento. Después, ¿qué ha pasado? Ha ido menguando. ¿Por qué? A ver. Por diversos factores, hermanos. Lo vamos a ver eso. Eres transformado en un nuevo hombre. Escuchen bien, cómo la unción cambia a una persona. Un ejemplo, 1 de Samuel 10, verso 6. Verso 9 al 10. Vamos a hablar de Saúl. Verso 6 dice: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Amén. Como se cumple Joel 2, 28. Y serás mudado en otro hombre. Cuando habla la Biblia de mudado, está hablando de transformación, de transformado. Amén. Te cambiará el Señor en otro hombre. Ya no serás el mismo, dice. Y aconteció luego que volver él la espada, dice en el verso 9, para apartarse de Samuel. ¿Qué hizo Dios? Le mudó Dios su corazón. ¿Qué va a cambiar lo primero el Señor? Tu corazón. Ya no va a ser el mismo. Amén. Amén. Y todas estas señales acontecerán en aquel día. Ya sabemos la señal de un cristiano. ¿Cuáles son? En el nombre del Señor echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, impondremos manos sobre los enfermos. Amén. Tomaremos en nuestras manos serpientes, dice la Biblia, ¿no? Y si bebemos algo mortífero, no nos hará daño. Amén. Verso 10. El Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. Una señal, la profecía. Amén. Segunda de Corintios 5:17, ustedes ya saben, de modo alguno, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora vamos a poder interpretar este pasaje bíblico bien. ¿Cuándo es una nueva criatura? Cuando su corazón ha sido cambiado por Dios. Amén. Cuando su corazón ya no está en el mundo, sino en las cosas de Dios. Amén. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 3:18 dice: mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Quién cambia a la persona? El Espíritu Santo. Amén. A su nombre. Tienes unción territorial, es lo que estábamos hablando hace un momento. Hechos capítulo 8, versos 5 al 8. Escuchen bien, vamos a hablar acerca de Felipe, el diácono. Entonces Felipe, Hechos capítulo 8, versos 5 al 8 dice: descendiendo a la ciudad de Samaria, mira, Dios lo envía, el Espíritu Santo le envía a Samaria. Le envió ¿para qué? Para que predique a Cristo. Número 6 dice: y la gente unánime, escúcheme, la gente de esa ciudad de Samaria, unidos quiere decir, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Amén. Verso 7 dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Y qué dice el verso 8? Y así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué había en esa ciudad? Un gran avivamiento. El poder de Dios se manifestó. Una unción territorial. Cambió toda la ciudad. Inclusive dice en este pasaje bíblico del capítulo 8 de Hechos, dice hasta brujos se convirtieron al Señor.
cómo es la unción territorial. A esto debemos nosotros procurar tener, hermanos. Ya no estamos en pañales espirituales, es tiempo de buscar cosas grandes. Amén. Orar grandes oraciones. Amén. A su nombre. Gloria. Eres transportado, de un lugar a otro, tal como le ocurrió a Felipe. Hechos capítulo 8, verso 39 al 40 dice: 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió su gozoso su camino. Cuando Felipe le bautizó al eunuco, al de Etiopía, dice la palabra del Señor, cuando salieron del agua, ese mismo instante dice que el Espíritu Santo arrebató. ¿Qué quiere decir arrebatar? Tomar algo para llevarlo a algún lugar. Pero ¿qué dice el verso 40? Pero Felipe se encontró en Azoto. Lo había llevado a una ciudad del Espíritu del Señor. Había cumplido su objetivo de bautizarlo al eunuco y lo llevó a una ciudad. Amén. Y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Lo mismo va a pasar, porque esto es figura y sombra de lo que pasará en los últimos días, antes que venga el arrebatamiento. Amén. A su nombre, a su gloria. ¿Por qué Felipe se fue a Samaria? Porque dice la Biblia que todos estaban concentrados en Jerusalén. Pero ¿por qué se esparcieron de Jerusalén? A ver, dígame alguien. Yo sé que ustedes han leído los Hechos de los Apóstoles. Amén. ¿Han leído en verdad o no? La Biblia dice claramente, cuando vino una gran persecución a Jerusalén, los cristianos se esparcieron, huyeron. De esa manera, en estos tiempos va a haber lo mismo. Van a perseguir a los cristianos y eso va a ser motivo para predicar el evangelio. Muchos dicen, pero si la Biblia dice, si hay medios, sí hay medios para llevar las buenas nuevas, llevar el evangelio. Pero Dios lo va a volver a hacer como lo hizo con la iglesia primitiva. Usó a sus siervos. Nos va a usar para ir de un lugar a otro. En este momento estamos en La Paz. En un momento el Espíritu del Señor nos va a tomar en esos días y nos va a llevar a Canadá a predicar el evangelio. Amén. Así el Espíritu Santo va a utilizar como avión. Ni aviones vamos a utilizar. Amén. A su nombre. Gloria. Porque el Espíritu Santo va a hacer algo poderoso. La gloria postrera será mejor que la primera, hermanos. Amén. Tu rostro resplandece. Vamos a ver dos ejemplos. El de Moisés y el de Esteban. Éxodo capítulo 34, verso 29, verso 33 y verso 35 dice: 29. Aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las tablas del testimonio en su mano, y al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Amén. Tu rostro va a resplandecer cuando hables con Dios, cuando pases tiempo con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, se puso un velo sobre su rostro, porque su rostro era tremendo, brillaba como el sol. La gente no podía verlo, por eso se ponía velo. Amén. A su nombre. Gloria. Verso 35 dice: y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de sus rostros era resplandeciente. Volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Cuándo se quitaba el velo? Cuando estaba con Dios, porque estaba en su presencia. Hechos capítulo 6, verso 15, habla de Esteban. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, dice, vieron que su rostro era como el rostro de un ángel. ¿Cuántos dicen amén? Número 6, ya estamos terminando, penúltimo.
¿Cómo se obtiene la unción del Espíritu Santo? ¿Cómo creen que se obtiene? ¿Alguien me podría dar un ejemplo? Alguien me decía que hay que orar. Ya, está bien orar. ¿Después qué? Hay que tener conocimiento de la palabra de Dios. Porque si no tienes conocimiento de la palabra, tranquilamente va a venir como a José Smith. ¿Se acuerdan de José Smith? El precursor de los mormones. Dice que estaba orando en el bosque, emocionado. Y un ángel de luz vino disfrazado de Jesús. Lo engañó. Era un demonio llamado Moroni. ¿Se acuerdan? Pero si hubiera tenido un conocimiento de la palabra de Dios, si hubiera dejado ser guiado por Dios, no hubiera sido engañado. Por eso dice la palabra que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si no tenemos conocimiento del mundo espiritual, de las cosas de Dios escritas en su palabra, fácilmente van a ser engañados, hermanos. Amén. La unción se da ¿en dónde? En la intimidad. Cuando tienes una charla con Dios, íntima entre tú y Dios. En la adoración, cuando le adoras. En la oración íntima con el Padre. Cuando estoy a solas con Él, Espíritu Santo. ¿Cómo oran ustedes, hermanos? ¿Sus oraciones son dirigidas al Padre? ¿Por medio de Jesús? ¿O su oración es Espíritu Santo? ¿Cómo oras? Amén. Tienes que empezar con una relación con el Espíritu Santo. Para eso es el Espíritu Santo. Cuando el pacto fue renovado con Moisés, Dios le dijo, Éxodo capítulo 34, verso 1 al 3. Léelo. Eso significa intimidad. Lo van a leer en su casa. Amén. A Dios y su poder, que es su Santo Espíritu, se le debe buscar como una persona y de muy cerca para buscar su rostro. Buscar siempre su rostro habla de intimidad y permanencia. Nadie que no lo busque en intimidad y de continuo podrá ser ungido por Dios. ¿Cómo debe ser la búsqueda? Continua. No hay aquí mañana sí, mañana no. Hoy día estoy emocionado, mañana no. Aquí es continuo. Amén. A su nombre. Gloria. Mañana estoy mal, no voy a poder orar. No hay eso. Aquí estés bien o estés mal, tienes que seguir orando. Aunque estés cansado, aunque te duela tu cabeza, lo que sea, tienes que seguir. Y preguntar al Espíritu Santo, estoy cansado. Si es tu voluntad, me harás despertar. Eso tiene que ser tu oración. A veces yo oro al Señor, Espíritu Santo, estoy cansado. Tú sabes que he hecho esto y esto. Y a veces el Espíritu Santo no me hace despertar. Me duermo. ¿Por qué? Porque he dormido en paz. Porque le he pedido al Espíritu Santo que si es su voluntad me haga levantar. Eso es rara vez, pero rara vez. Pero generalmente esté cansado o no esté cansado, Dios me hace levantar a través de su Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A su gloria. Más gloria. 6.1. Esta es la clave, hermanos, para buscarlo al Señor, para buscar su unción. Tienes que buscarlo. ¿Con qué? Con todo tu corazón. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor? Son 2. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Luego viene la mente, el alma y tus fuerzas. Entonces, primero, el corazón. Con el corazón tienes que buscar. Cuando lo buscas de corazón, quiere decir que quieres enamorarte de Él. Estás dando indicios de que quieres tener un encuentro con Él. Eso representa el amor de Dios, la comunión con su Santo Espíritu a través de un corazón entregado, un corazón rendido a Él. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 105, verso 4.
Busquen a Dios, busquen a Jehová y su poder, busquen siempre su rostro. Cuando habla la Biblia de buscar siempre su rostro, está hablando de una continuidad, de una constancia, de una permanencia. Si Dios no te habla el primer día, amén. Si no te habla un mes, amén, tienes que seguir. Si no te habla 10 años, amén, tienes que seguir. Es por algo. Con cada uno de nosotros Dios tiene un proceso. Cada uno tiene un proceso con Dios. Dios no te va a enviar así de la noche a la mañana. Bueno, ha orado, ya, lo voy a enviar. No es así. Tienes que pasar situaciones, circunstancias. Tienes que ser probado por Dios. Tienes que pasar por el horno de fuego, por las pruebas. Amén. Tienes que ser ungido con fuego. Amén. A su nombre. Recién Dios te va a llevar. Recién Dios te va a usar. En algunos pasa años. Como en el caso mío, estoy años en el proceso de Dios. Moisés, acaso de la noche a la mañana fue enviado a Israel. Los primeros 40 años, la Biblia dice que estuvo en Israel. Estuvo viviendo en casa de Faraón. Los siguientes 40 años, ¿dónde lo pasó? En el desierto, aprendiendo a ser un pastor de ovejas. Dios trató con su vida. A los 80 años recién lo envía, ¿a dónde? A Egipto, a liberar a su pueblo. Amén. Y de eso ya conocemos toda la Biblia, que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Pero antes de hablar con Dios, tuvo que pasar años, un proceso. No fue fácil. Tuvo un desierto Moisés. Así también tú tendrás un desierto antes de tener un encuentro con Dios. ¿No dice acaso en 2 de Crónicas 7:14? ¿Acaso dice que fácilmente Dios te va a sanar? No. Dice primero que tienes que humillarte. Amén. Luego tienes que seguir orando. Amén. Tienes que convertirte de tus malos caminos. Y recién Dios te va a oír. Porque una cosa es orar, sí, estás orando, pero en tu oración, en tus hechos, en tu vida misma, tienes que demostrar lo que tú estás orando, lo que estás comprometiéndote ante el Señor. Amén. Los hechos hablan. Dice la Biblia que muchos profesan conocer a Dios. Yo conozco a Dios, gloria a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Amén. A su nombre. Dios no unge a sabios. Dios unge a sus íntimos, a los que están clamando en la intimidad, en el secreto. Dios no unge a quienes lo conocen, porque todos dicen conocer a Dios. Dios unge a quienes le buscan siempre de muy cerca, que anhelan mirar su rostro. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Hemos llevado un capítulo grande, una enseñanza acerca del buscar el rostro de Dios. ¿Qué había sido buscar el rostro de Dios? ¿Qué había sido, hermanos? Hemos aprendido. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? ¿Se han olvidado, hermanos? Hermana Vicky, ¿qué es buscar el rostro de Dios? ¿Qué es, hermano? Toda una enseñanza hemos aprendido, eso era largo, ¿no? ¿Se acuerdan? Buscar su presencia, su unción, su poder. Amén. A su nombre. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Todos dicen creer en Dios. Yo creo en Dios. ¿Han escuchado decir este dicho? Yo creo a Dios a mi manera. ¿Han escuchado decir eso? A mi manera. No hay que creer a Dios a la manera de uno. Hay que creerle a Dios con todo el corazón. Amén. También los demonios creen y tiemblan, y es verdad. ¿Se recuerdan en el desierto cómo el diablo le tentó a Jesús?
cómo el diablo sabía la palabra de Dios? Sabe el diablo, de tapa a tapa. Lo manipula. Amén. A su nombre. Gloria. No se trata de conocer a Dios o de creer en Dios, se trata de buscarlo en intimidad. Isaías 55, verso 6 dice: busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, llámenle en tanto que está cercano. Aquí está la clave. Este texto es clave para obtener la unción del Espíritu Santo. Jeremías capítulo 29, verso 12 al 13. Verso 12: entonces ustedes me van a invocar, vendrán y orarán a mí, y yo los voy a oír, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ustedes me van a buscar y me van a hallar, dice el Señor. Porque me buscaréis, ¿cómo? De todo vuestro corazón. ¿Cuándo vamos a encontrarle al Señor? Cuando le busquemos de todo corazón. Ahí está la clave. No se olviden cómo se encuentra Dios. Buscándole de todo corazón. Sencillo, clave. No hay más donde perderse. Así vas a obtener la unción del Espíritu Santo. ¿Y cómo se lo busca? En intimidad, a solas con Dios. Tienes que pasar los límites del cansancio, de la pesadez, de la flojera de orar. Cuando pases los límites, cuando ya no tengas fuerzas, ahí Dios te va a ungir con un espíritu de oración y de gracia. No vas a sentir cansancio. Puedes estar horas en la presencia de Dios. Como si nada, 2, 3, 4, 5 horas. No pasa nada. Amén. Pero eso es poco a poco. No es de la noche a la mañana. En la constancia, en la continuidad está el crecimiento. Si un día dejamos de orar, hermanos, si no fuese su voluntad, ojo, vamos a retroceder. Es más fácil levantarse, es más difícil levantarse que levantarse, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? Si dejamos de orar 2 días, se hace más difícil. Si dejamos de orar 1 mes, ya vamos a tener que volver al principio. Y eso cuesta. Amén. A su nombre. ¿Qué hacemos para buscar su presencia? Número 1, esforzarse. Juan capítulo 7, verso 8. ¿Alguien puede dar lectura? Juan capítulo 7. Ya estamos acabando, hermanos. Adorarle. Juan 4:23. Ustedes ya conocen este texto, ¿no? Ahí está escrito en la pared. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Amén. ¿Eso es verdad o no es verdad? Amén. ¿Quién está buscando adoradores? El Señor. Número 3, desearlo. Salmo 63, verso 1 al 2 nos dice:
Dios mío, de madrugada te buscaré, mi carne te anhela. Para ver tu gloria, dice en el verso 2. Amén. Eso lo van a buscar. Amén. En su casa. Ya hemos hablado de cómo se obtiene. Ahora, ¿cómo se mantiene esa unción? Muchos tal vez antes de perder el primer amor, no teníamos conocimiento de esto, de cómo se mantiene la unción del Espíritu Santo. Porque se acuerdan que la iglesia en un tiempo estaba avivada, había fuego, estaba la presencia de Dios. Venían misioneros de Estados Unidos acá y decían que la unción se ha avivado, se ha levantado, pero no hemos sido capaces de mantener esa unción, o tal vez porque no hemos tenido conocimiento. Ahora, ¿cómo se mantiene la unción? El aceite es figura de la unción. Usaremos algunas características para cuidar la unción. Número 1, debes buscar su rostro de continuo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. ¿Qué nos dicen ahí? Nos dice, orar sin cesar. Romanos 12:12, constantes en la oración. Efesios 6:18 nos dice, perseverando en la oración. Número 2, si tu vida tiene huecos de pecado, si le has dado lugar al diablo, eso provocará una rajadura en la vasija, que eres tú. La vasija somos nosotros, hemos dicho, amén. Y por ahí se irá el aceite. ¿Se acuerdan de la parábola de las vasijas? El Señor dice, el vino nuevo, ¿dónde se debe echar? En vasijas nuevas o en odres nuevos. Si echamos en las viejas, se va a perder el vino, dice, ¿no? El Señor. Vino nuevo en vasijas nuevas. Igual. El pecado son las rajaduras, los huecos que existen en la vasija. Una vasija que tiene un hueco, hermanos, en la parte de abajo, o por un lugar, el aceite se va a desparramar. Efesios 4:27 nos dice, no demos lugar al diablo. 3, cuando eres expuesto en la batalla espiritual, todos estamos expuestos, todos los días. Tu aceite necesitará ser cambiado por X tiempo, si no perderá su capacidad de protegerte y quedarás expuesto en la batalla si estás débil. Diga el débil. Fuerte soy. Recuerda, aunque no quieras, siempre estaremos en la batalla espiritual. Segunda de Corintios 12:9, ¿qué dice? Bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Efesios 6:10 dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Isaías 40, verso 29 al 31 dice que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Los jóvenes se cansan y se fatigan, pero los que esperan en Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Amén. Entonces es como el automóvil. Se acaba la gasolina, ¿qué tenemos que hacer? Llenarlo, el tanque de gasolina, para que vuelva a caminar. ¿Sí o no, hermanos? Igual nosotros tenemos que recargarnos el aceite. ¿Eh? A su nombre. Y número 4,
depositarlo en otras. ¿Qué quiere decir esto? Contrario a lo que pasó el aceite natural, que entre más lo usas, menos hay. Ustedes, hermanos, los que cocinan, cuanto más aceite usan, ¿qué pasa? ¿Se acaba o no? Se acaba el aceite. Pero espiritualmente es lo contrario. El aceite de la unción, entre más lo usas, más aceite tienes. Esto nos explica en 2 de Reyes, capítulo 4, versos 5 a 6, cuando Elías le dice a una viuda que para que pueda tener el dinero suficiente para poder pagar una deuda que tenía ella, trae vasijas, le dice. Amén. Vamos a ver, ¿dónde nos dices? 2 de Reyes 4, versos 5 al 6. Dice 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y cerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Cuando dejas de compartir tu unción con otro, la unción cesa. Primera de Juan capítulo 2, verso 6 dice: el que dice que permanece en él, escuchen bien, debe andar como él anduvo. Eso es verdad, ¿no? Primera Juan 2, 28. Ahora, hijitos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste, cuando Dios se va a presentar a tu vida, cuando escuches la voz audible del Espíritu Santo, tengamos confianza, dice, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Cuidado, dice, que ustedes se queden y estén avergonzados, alejados de la presencia del Señor. Segunda de Timoteo 1:6 dice: te aconsejo, dice, a Timoteo le dice Pablo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que fue impuesto por mis manos. Habacuc 3:2. Esto debe ser nuestra oración por la obra. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Eso es lo que pedimos, misericordia. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 4 y verso 10. Para terminar: vive él por el poder de Dios, pero viviremos con él por el poder de Dios para con ustedes, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación. ¿Para qué había sido el poder? Para edificar, no para destruir. Como conclusión de la unción del Espíritu Santo, de este tema, de cómo obtener, lo importante es que lo recibas. Número 1. Número 2. Lo difícil no es recibirlo, sino mantenerlo. Yo lo asemejo a lo siguiente. En la universidad había un amigo que era un auxiliar de una materia. Me aconsejaba buenos consejos. Me decía: José Luis, te vas a esforzar, vas a estudiar todo, vas a lograr ser auxiliar. Vas a lograr. Fácil es conseguir eso. Te esfuerzas, lo logras. Pero una cosa es bien difícil: mantener ese puesto. Y lo asemejo a eso. Y dice: lo difícil no es recibir. Lo vas a lograr tarde o temprano. Por tu empeño, por tu sacrificio, por tu dedicación a Dios, lo vas a conseguir esa unción. Pero lo más difícil va a ser ¿qué? Mantenerte en ese nivel o crecer más. Por todas las situaciones que hemos visto, la guerra espiritual, el mundo, la carne, pero se puede. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por esta enseñanza. Y ojo, este aceite sigue vigente, no ha cambiado.
Estos, ¿para qué sirve? Para dedicar objetos, para dedicar, ungir a una persona para el ministerio. ¿Para qué sirve también? Para sanar enfermedades. Para eso sirve este aceite de la unción. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estudiar acerca de este punto 8, acerca de cómo obtener la unción de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por haberme permitido terminar este estudio, que no ha sido fácil, Señor, pero se resume en una cosa. Si queremos obtener esa unción, debemos buscarte con todo nuestro corazón. Solamente así te vamos a hallar. Esa es la clave. Debemos esforzarnos, debemos adorarte, Señor, y debemos anhelar esa unción y mantenernos, Señor, cumpliendo a cabalidad lo que dice tu palabra. Señor, cumpliendo esos 4. Y hay más, Señor, pero son los más principales, Señor. Y lo más importante, Señor, hablar, orar, practicar, depositar en otras vasijas esta unción, así como tu siervo, el apóstol Pablo, Señor, dice tu palabra, que muchos recibían el Espíritu Santo por imposición de sus manos, recibían el Espíritu Santo, Padre. A ese nivel espiritual debemos llegar, Señor. Gracias, Padre, ser un canal, ser una vasija, un instrumento en tus manos, Señor. Gracias, Padre, que esta enseñanza llegue a muchas vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Paz de Dios. Señor.